Hola, ya en otros videos he hablado acerca de cómo hacer tu storyboard para transformar tus escenas escritas en bocetos de páginas para cómic. Pero en este video te mostraré los pasos que yo utilizo para hacer el mío, es decir, cómo de una página de guión escrita es que transformo esas palabras en las viñetas o en los bocetos de las viñetas que voy a tener en mis páginas. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Obviamente, el primer paso es tener el guión ya listo para comenzar a trabajar. Aunque si bien no debe estar del todo terminado cuando comiences a trabajar, sí debes tener claro la escena que vas a estar desarrollando. Por ejemplo, yo aquí ya tengo el guión de los capítulos 3. Bueno, este es parte del 3, este es parte del 4, de mi manga El heredero de Lifang, de los cuales ya saben que siempre les dejo el link en la descripción. Entonces, aquí lo que hice fue escribir todo. Bueno, no todo de corrido, pero sí ir escribiendo. Entre paréntesis van las acciones, incluso van algunas notas sobre qué es lo que está pasando. Y pues aquí ya van lo que son los diálogos. Entonces, lo primero que hago es concentrarme en escribir, a lo mejor cambiar algunas cosas, otras no. Pero ya cuando, digamos, está listo mi guión, lo que hago es ir separando, leyéndolo e ir separando bueno, lo que es, por ejemplo, toda esta página en escenas y esas escenas en páginas. Por ejemplo, este pedazo de texto grande, a lo mejor pueden decir, ay, es que suceden muchas cosas. No, realmente a lo mejor suceden pocas, solo que estoy poniendo entre paréntesis todas las anotaciones y pues tiene mucho diálogo. Entonces, digamos que hasta aquí es la página 3, según lo que voy leyendo y visualizando. Tengo que saber qué es lo que está pasando, dónde está pasando y quiénes son los personajes involucrados, para así ir visualizando qué es lo que necesito bocetar. Es decir, si por ejemplo aquí entre la página 9 y la página 10 hay un cambio de escenario, entonces también tengo que ir visualizando. O puedo leer todo esto y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí me imagino yo que es la página. Entonces la que sigue aquí sería esto y aquí sería aquello y aquí sería el otro. Obviamente esto es un ejercicio como de separación, no es el final. Ya conforme vayas bocetando lo que es en la página todas las escenas, ahí te darás cuenta que a lo mejor aquí creías que iba a ser una página y resulta que puede ser más para acá. Aquí realmente no importa tanto que seas tan exacto, sino que comiences a ver esas escenas. Lo importante de la escena es saber, como ya dije, qué está pasando, dónde está pasando y quiénes son los personajes involucrados. Y la sucesión de escenas son las que te van a dar las páginas. Por eso les digo que es importante tener el guión ya listo. El segundo paso sería visualizar lo que se va a bocetar. Siguiendo con el ejemplo del guión que les mostraba, digamos que durante ese capítulo varias acciones o la acción principal, que es una pelea, ocurre dentro de la escuela del protagonista, por lo que es bueno recurrir a las referencias para poder bocetar lo que vendría siendo la escuela. Obviamente uno puede llegar rápidamente a Pinterest y buscar de ese tipo de referencias. Yo en mi caso ya había hecho los bocetos de cómo es la escuela. Y usando estas referencias es que pude dibujar estas viñetas. Por ejemplo, aquí se ven los edificios donde pues son los salones, ¿no? De igual manera, debes visualizar qué ángulos usar, ya que dependiendo del ángulo cambiará la intención o emoción de la escena e incluso qué estás mostrando. Por ejemplo, aquí el de este detalle, ¿no? Por ejemplo, también
eh, aquí en esta página, puedes poner esta viñeta así, digamos, en un plano más abierto, en un ángulo más, en un plano más abierto, da a entender que aquí está donde está ocurriendo, ¿no? Es decir, está hablando de la ciudad, entonces aquí se ve rápido la ciudad. No ocupa mucho espacio, obviamente, porque lo que nos interesa es lo que está pensando y lo que está visualizando el personaje, pero se puede poner aquí también. Por ejemplo, en esta página yo usé un contrapicado para poder mostrar dónde se encuentran los personajes de esta escena y de esta página y la distancia a la que se encuentran. Por ejemplo, que este personaje está sobre el techo y ellos están abajo. De igual manera, también para mostrar, pues, el lugar donde se desarrolla la acción, en este caso, que es afuera de los edificios donde están los salones. Tú debes probar varios planos y ángulos de cámara hasta que encuentres cómo se vería mejor representada la escena que escribiste. El tercer paso sería pasar todas estas ideas al papel. Puede ser en un papel pues normal, común, como yo hago en esta libretita. Y pues es más que nada para que, si yo pienso que mi página, por ejemplo, debe comenzar con una viñeta, pues con un plano abierto, para que el lector conozca dónde va a ocurrir la acción, pues comienzo bocetando esa idea. Es decir, si yo en mi guión empecé a leer y dije, ay, ¿sabes qué? Esta primera escena estaría bien que empezara con una viñeta larga donde se pudiera entender dónde es que sucede la acción, ¿no? Aquí también puedes trabajar haciendo varias hojas a la vez para que vayas checando el acomodo de las viñetas y el ritmo de la narrativa. Aquí yo, en este caso, ya suponiendo que estuviera como un manga, pues lo que hago es que en cada página de esta libretita, pues boceteo un ending. De hecho, aquí las numeré, esta es la 2 y esta es la 3, como simulando que ya estuviera dibujado. Obviamente, tú lo puedes hacer así en una libreta más grande. Yo trabajo en estas libretas más chicas y pues me gusta porque es un formato bastante pequeño y fácil de llevar a todos lados y puedes trabajar. Al fin y al cabo, no, el dibujo no debe estar muy detallado. Ahora, lo que también podrías hacer es algo que también yo hago, que por ejemplo, si es un one shot donde son varias páginas, lo que hago es trabajar varias páginas a la vez. Es decir, en una página de esta libreta yo decidí dividirla en cuatro rectángulos y ahí ir poniendo más que nada lo que es la distribución de las viñetas. Y obviamente ir poniendo aquí abajo qué página corresponde, es decir, página 1, página 2, página 3 y así. Y así, por ejemplo, ya me puedo ir adelantando un poco hacia lo que es. Aquí obviamente yo ya tengo el diseño de personajes, también tengo el diseño de escenarios, por eso no me preocupo tanto. Nada más me concentro en cómo poner a los personajes y el flujo de lectura. Y también me sirve para no repetir viñetas. Es decir, si aquí el personaje ya salió, digamos, pues como en una viñeta grande, entonces que esta no empiece igual, a lo mejor con un plano de más, más abierto o más cerrado o así. Obviamente este no va a ser el dibujo como tal definitivo. Si veo que, por ejemplo, aquí no me serviría esta viñeta, sino una más cerrada, pues eso lo hago. Pero es cosa de ir bocetando más que nada para bajar todas esas ideas que se te ocurren en lo que es el papel. Mi dibujo obviamente es muy simple porque no me interesa tanto que quede bien terminado, sino cómo voy representando lo que visualicé antes en el guión. Por ejemplo, aquí yo ya tenía una idea muy clara de cómo quería la página, entonces en lugar de ponerme a dibujar con detalle, nada más fue de, bueno, yo sé que aquí quiero que abra esta viñeta y luego que esté esta y luego esta y esta al final y aquí se ve mi personaje. Y es como nada más lo señalé. De igual manera, lo que suelo hacer es, por ejemplo, esto, donde también usando cada página de la libreta como si fuera una página terminada, lo que hago es más que nada, pues simular los márgenes, en este caso con plumones. Si se dan cuenta aquí, este dibujo sobrepasa el margen
Y pues ya nada más es como marcar bien las viñetas y en todo caso lo que son los personajes. Eso no significa que pues tú no puedas hacerlo con un dibujo muy detallado. Si tienes una escena clave en mente, puedes dibujarla con todo lujo de detalles. De hecho, hay personas que esos storyboards son súper detallados precisamente porque quieren como demostrar esos detalles, vaya la redundancia. Es decir, por ejemplo, si aquí es una escena de, no sé, de un lago, entonces aquí lo que hacen es representar muy bien en el dibujo qué es lo que quieren que haya en el lago. Aunque al final en la página como tal del cómic el plano o el ángulo de cámara haya cambiado, al menos aquí ellos están representando a la perfección qué es lo que hay en el lago. Por eso digo, si tú tienes en mente así una escena muy clave y hasta ya lo tienes como dibujado, pues entonces lo puedes hacer con ojo de detalle. Si no, está bien que lo hagas aquí. Al fin y al cabo, eso es más que nada para corregir. Y sobre todo, lo importante de este paso es marcar el ritmo de la narrativa de tu historia y eso lo puedes hacer bocetando varias páginas a la vez. Es decir, este era un cómic corto de 2 páginas, entonces a mí me servía tener una página de un lado y la otra de otro lado, sobre todo para checar el flujo y el ritmo de lectura. Y se dan cuenta que esta es la primera viñeta, tiene que llevar a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Y aquí al momento de terminar la misma viñeta, el plano, la disposición del escenario y los personajes, tiene que llevar a la segunda hoja, hacia la primera viñeta de esta hoja. Y de igual manera, si hubiera otra hoja, pues aquí esta tendría que terminar y llevar hacia la tercera hoja y así. Entonces, esto es muy útil para checar eso también. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta cuando estás haciendo el storyboard, y esto lo digo por experiencia propia, es considerar el diálogo o el globo de texto. Cuando yo empecé a dibujar mis cómics, me preocupaba del dibujo primero y del diálogo después. Es decir, y algunas veces todavía me pasa de que comenzaba haciendo, como por ejemplo aquí el dibujo, y bueno, este es para un cómic sin diálogo, pero, o sea, realmente los hacía así los storyboards y ya cuando lo estaba dibujando tal cual en el programa, me daba cuenta de que, por ejemplo, aquí, si yo quería meter un globo, tenía que ser un globo muy chiquito porque era un espacio muy pequeño el que dejaba. O, por ejemplo, aquí decía, bueno, aquí lo puedo meter porque aquí están estas áreas. Pero, por ejemplo, si yo aquí quería meter un globo de diálogo grande, podía tapar mi propio dibujo. Entonces tenía que modificarlo ya una vez que lo hubiera hecho. Entonces, a veces, pues tenía que, si bien no rehacer desde cero el dibujo, pues sí tenía que modificar mucho y me tardaba más modificando si desde el principio mejor hubiera bocetado considerando los globos de texto. Y a veces todavía me pasa, por ejemplo, en viñetas donde están así grandes que yo digo, bueno, es un escenario grande, aquí tengo espacio para poner los globos, ya cuando lo estoy dibujando me doy cuenta que realmente a lo mejor se ven o muy apretados o muy pequeños o simple y sencillamente si yo quería que se viera, por ejemplo, el fondo, ya con los globos de texto ya no se aprecia tanto. Es decir, sí se da a entender dónde están los personajes, pero ya no se ve todo el esfuerzo que puse en hacer el fondo. Así que para que tú no tengas que equivocarte o no te pase esto, lo mejor es que cuando estés trabajando en tu storyboard consideres el espacio que ocuparán los globos de texto. Por eso también es importante tener el guión al lado, sobre todo para que vayas considerando los diálogos, ya que así puedes darte una idea de qué tanto texto va a ir en cada viñeta e incluso corregir. Eso es algo que también me pasaba. Yo, por ejemplo, escribía mis diálogos y decía, bueno, este diálogo va a estar aquí. Pero ya el momento en el que lo escribía con la computadora y, bueno, lo ponía, ya saben, con las reglas de los globos de texto, me daba cuenta de que era demasiado texto, o sea, era literal como el meme, mucho texto y pues tenía que o modificarlo o recortarlo o en lugar de poner solamente un globo, como por ejemplo aquí, tenía que partirlo en dos. Entonces, el espacio que tenía considerado para uno ya no, bueno, ya no lo utilizaba, sino que tenía que utilizarlo en dos. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, si aquí yo consideraba solo un diálogo y resulta que tenía que partir el texto en dos, pues aquí terminaba tapando parte del dibujo y se veía como muy sobreencimado. Entonces, pues es importante que lo consideres.
Claro que después, ya cuando pues estés en la etapa del rotulado de tu cómic, pues puedes cambiar y corregir. Pero es mejor que lo tomes en cuenta desde el principio y no cuando hayas terminado el entintado y te das cuenta de que tienes que modificar el dibujo para agregar el texto. Puedes hacer lo que muchos artistas hacen y de hecho yo aquí lo hice porque pues esta era igual una página nada más, como un ejercicio que tuve en un curso, entonces pues realmente el diálogo no era tan grande, el diálogo era lo mucho un párrafo y entonces sí pude verlo escrito. Tú puedes hacerlo así. De incluso hay artistas, como te digo, que primero colocan los globos de texto, así incluso en digital, ya en su archivo abren su hoja y van poniendo los globos de texto como ellos van pensando que se ve mejor y ya después van haciendo el boceto del storyboard alrededor de los globos. Eso también se puede hacer, sobre todo si es en digital. Yo en mi caso, que es tradicional, pues ya tenía, como les digo, el párrafo que eran las líneas, entonces empecé a bocetar y al mismo tiempo empecé a poner los globos. Obviamente aquí yo simulé una abuela diciendo, bueno, aquí va a caer mi diálogo, pero ya al momento de escribir me di cuenta que apenas si cabía. Por ejemplo, aquí está todo, todo fuera del globo porque pues obviamente nada más dije, bueno, aquí va a ir, pero ya al momento de que empecé a escribir me di cuenta que a lo mejor aquí sí había mucho texto, entonces aquí tendría que haber puesto un poquito más de texto acá. De igual manera, aquí estas tres viñetas, sobre todo, que representan en esta página tres temporalidades diferentes, lo que hice fue pues como unirlas con los globos. Entonces, si uno va leyendo los globos, lee primero este, luego va leyendo este y luego este. Y pues obviamente aquí al final, este, ya cuando lo dibujé, tuve que este dibujo hacerlo un poco más pequeño para que aquí me diera este espacio del globo. Entonces, aquí no pasa nada, porque aquí cuando boceté me di cuenta que sí me había hecho falta el espacio para el globo de texto, pero no pasa nada, aquí ya sé que lo puedo corregir y ya cuando estoy dibujando no voy a tener ese problema. Pero es importante que tú lo veas desde el principio cuando estés trabajando en los bocetos o en tu storyboard. Obviamente ya el último paso sería pues pulir, corregir, reintentar, rehacer y demás, porque se trata de que quedes satisfecho o satisfecha con tu trabajo. Si crees que algo podría verse mejor, cámbialo. Lo bueno de trabajar el storyboard es que puedes trabajar varias opciones antes de comenzar a dibujar y así elegir la que más te gusta. ¿No te ha pasado que dibujas una página y tiempo después la ves y dices, mejor lo hubiera dibujado diferente? O me gustaría cambiar a lo mejor esta viñeta, o a lo mejor siento que ya, como he trabajado más en los cómics, siento que podría hacer esta escena o resolver esta acción de una mejor manera. Pues con el storyboard puedes hacer todo eso sin necesidad de volverlo a rehacer. Muchas personas hacen esto de que hacen sus primeras páginas y ya después cuando tienen más experiencia pues las vuelven a rehacer, pues bueno, ahí sí podría ser, pero si tú te quieres evitar volver a tener que hacer otra vez en lugar de continuar, pues puedes usar el storyboard. ¿Ve la diferencia entre esta página y la siguiente? Aquí está la primera y la segunda. Si te das cuenta, la primera muestra mucho el rostro de los personajes y sus emociones. Por ejemplo, aquí de que este personaje está enojado, de que se está preocupado y demás. Pero no entendemos muy bien dónde es que están ubicados. Solamente vemos su rostro y a lo mucho la mitad del cuerpo, ¿no? En cambio, en la segunda hacemos unos pequeños cambios, sobre todo en estas tres viñetas, y podemos ver mejor que se encuentran discutiendo en el parque. Además de que es más notorio el sentido y flujo de lectura. Es decir, se entiende obviamente que va a ser un sentido de lectura occidental y que va a ir de arriba hacia abajo, es decir, de esta viñeta pasando por esta y luego hasta acá al final. Pero a diferencia de esta, que se ve así como si fueran dos columnas,
Aquí sí se entiende bien que va así. Además de que al momento de cambiar los planos de cámara y, bueno, aquí en todo caso ser un plano más abierto, mostrarnos que está en un parque, pues entendemos bien qué es lo que está sucediendo. Es decir, nosotros podemos poner en el guión que sucede en un parque, pero nos puede pasar lo que en esta primera página, que para nosotros lo entendemos porque estamos leyendo el guión, pero no lo mostramos como tal. Entonces, este tipo de cosas son las que se pueden hacer con el storyboard y evitarte hacer dos páginas, o más bien la misma página dos veces, porque al final, ya cuando la viste, te diste cuenta que se podía cambiar y se podía mejorar. Y hasta aquí el video del día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Ya habías hecho antes un storyboard? ¿Tienes alguna otra duda? No olvides dejármela en los comentarios y nos vemos en el próximo video.